Vamos a ir a la palabra del Señor y ruego al Señor que pueda tocar cada uno de nuestros corazones, pueda abrir cada uno de nuestros corazones, nuestros entendimientos, nuestros espíritus, para poder recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Amén. En cierta ocasión, un señor visitaba una de las grandes catedrales de Europa y el guía le mostraba las hermosas ventanas y las diversas estatuas que allí había y cada detalle que se podía ver. Entonces el visitante extranjero, con sencillez de corazón y bondad, preguntó: bueno, tiene usted aquí muchas conversiones, ¿verdad? El guía con asombro le contestó: ¿conversiones? ¿Conversiones? ¿Qué lugar piensa usted que es este? ¿Cree que usted que es una capilla wesleyana llena del poder de lo alto? Los cristianos debemos estar esperando continuamente la manifestación de la presencia y del poder del Espíritu Santo en la conversión de grandes multitudes, en la conversión de pecadores. Hoy la humanidad busca convertirse en algo. De hecho, desde el principio de lo que Dios lo hizo, el hombre se ha convertido en distintas cosas, no muchas veces en lo que el Señor busca. Inevitablemente el vacío de su ser, el abismo formado por el pecado, lo lleva al hombre a buscar siempre un cambio. De hecho, usted lo ha visto, lo ve cada día, muchas veces, y se ha instalado el querer cambiar de sexo, el percibirse o el autopercibirse otra cosa, hasta un animal. Ese vacío dentro del hombre lo ha llevado a descansar o a buscar en vicios, a buscar en mujeres, en alcohol, en deportes o en otra cosa, llenar ese vacío. Y busca un cambio que le traiga paz a ese corazón revuelto. Pero esa paz no la puede encontrar hasta que se convierte de sus pecados y busca a Dios. Que Dios es el único que puede llenar el vacío en el corazón del hombre. Dios es el único. Blaise Pascal, un matemático, físico, filósofo, teólogo católico y apologista francés, decía: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 10, allí el Señor decía: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un hombre perdido, un hombre que casi desde los principios de los tiempos está perdido. Y el Señor vino a buscar. En esta ocasión, hablando de Zaqueo, que era un hijo de Abraham. Y los oyentes que allí estaban escuchaban esto, que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dos cosas estaban sucediendo íntimamente y a la vez en el corazón de aquellos que escuchaban al Señor decir esto. En primer lugar, no le debe haber gustado nada reconocer que un cobrador de impuestos sea hijo de Abraham. Ellos eran considerados traidores, traidores a la patria, traidores a su pueblo. Eran considerados quizás los peores, aún más que otros, prostitutas, ladrones. Tampoco les debe de haber
deseado o deben haber deseado admitir que un hijo de Abraham podría perderse. ¿Cómo puede ser? Una persona, encontré una frase que dice: una persona no se salva por un notable linaje, ni se condena por uno malo. La fe es más importante que la estirpe. Podríamos aumentar allí y decir que no por haber nacido en un garage eres un auto. Y no por haber nacido en una iglesia o estar en una iglesia ya eres un convertido hasta que aceptas a Jesucristo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Jesús le interesa llevar a su reino a aquellos perdidos, sin importarle sus antecedentes ni estilo de vida anterior, porque Él lo puede cambiar. Él no vino a decir: vos porque sos bueno, yo a vos sí te voy a elegir, y a vos que sos malo no te voy a elegir. Es más, vino a buscar lo que nadie quiere. Mediante la fe los perdona, los hace de nuevo, los hace su hijo, les da la vida eterna, les regala su reino. En Mateo 9:13 también dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Como en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algo que el Señor siempre vino a hacer: vino a buscar eso que ya estaba perdido, porque lo puede levantar. Aún muchos hoy no quieren reconocerlo. Los humanos estábamos perdidos. Nacemos perdidos. Nacemos con un pecado que nos aleja de Dios. El primer grito que muchas veces damos es un grito de rebeldía. ¿Por qué me traes acá? La primera palabra que aprendemos cuando somos niños quizás es no. Ya hay una rebeldía dentro nuestro. Y nacemos en un mundo que se ha perdido a causa del pecado. Un mundo que estaba muerto por sus delitos y pecado. Pero el misericordioso designio de Dios, de su Hijo, que había enviado a su Hijo Jesucristo a morir en este mundo por mí y por ti, que vino a buscar y a salvar, a buscar para salvar. Buscar. ¿Cuántas veces hemos pensado: yo fui a Cristo para ser salvo? Yo he buscado a Cristo, pero ¿sabe? Él es el que nos buscó a nosotros. ¿Y sabes cómo? Habrá pasado muchas veces, y tú puedes decirme tu caso, que en un momento de tu vida escuchaste una llamada, un sentimiento, algo que te dijo: anda, busca al Señor, acércate a una iglesia, hablar con tal hermano, o la palabra de un hermano que tocó tu corazón. Tantas veces antes te había hablado y no pasaba nada, pero una vez tocó el corazón, y sabes que fue el amor de Dios, fue el Espíritu Santo golpeando a tu puerta, porque es el único que convence. No puedo convencerte yo si el Espíritu Santo no te convence. Es el único que puede decir: necesitas a Dios, y Él te está llamando. Es el único que cuando estás dormido puede hacer que escuches el golpear de tu puerta. Puede ser el único que te levante y para resucitar. Hay una cosa: se puede perder de dos maneras. Cuando está fuera de su lugar, y cuando se echa a perder en el lugar donde está. De ambas maneras, una cosa se pierde. Cuando Jesús vino a buscar aquello que necesitaba ser salvo, y Él utilizó todos los medios posibles y probables
para llegar a ese objetivo. Porque en todos los tiempos ha hablado de distintas formas y de distintas maneras y sigue hablando a la humanidad de tantas formas. Y hoy lo está haciendo por medio de la naturaleza también. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32 dice: Jesús respondió y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe? Y este llamado sigue siendo aún para nosotros. Porque cuántas veces hemos pensado, a mí no, a él sí, a él puede llamarlo, porque él está enfermo, pero yo estoy bien. No sé. Una vez estaba dando un mensaje evangelístico y parte de la congregación eran gente que había venido por primera vez o quizás sabíamos que no conocían a Cristo. Pero llamativamente, aquellos que supuestamente conocían a Cristo estaban mirándolos todo el tiempo para ver qué hacían, cómo reaccionaban, a ver si a estas palabras o a este estímulo hacen algo. Y eso nos lleva a pensar, él lo necesita, yo no. ¿Y cuántas veces lo necesitamos estando aún adentro? Y sí lo necesita el otro también. En el libro de San Lucas encontramos la parábola del hijo pródigo. Pero también en el mismo capítulo encontramos dos parábolas más. Una que se llama de la oveja perdida y el otro, el título es de la moneda perdida. Esta primer parábola de la oveja perdida dice que un pastor tenía 100 ovejas y se le perdió una. Entonces dejó las 99 y fue en búsqueda de la perdida. Al encontrarla, la cargó sobre sus hombros y la trajo nuevamente al rebaño. Entonces hubo fiesta. Hubo fiesta porque había encontrado aquella oveja que se había perdido. Reúne a sus amigos y hace una fiesta porque encontró esa oveja que había perdido. Lucas 15:7 dice: os digo que del mismo modo habrá gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué es lo que da gozo en los cielos? ¿Qué es lo que mueve el corazón del Señor? Un corazón arrepentido, un corazón humilde. ¿Sabes? Yo le voy a decir algo, mientras tú estés en esta tierra, vas a necesitar del Señor cada día. No hay manera de que puedas pensar, Señor, hoy no te necesito, porque ¿sabes qué? Hoy justamente fui al culto, canté, oré, tomé la Santa Cena, Señor, y hoy estoy santo, santo, santo. No te necesito. Y empiezo el lunes, Señor, nos vemos el domingo, porque hoy estoy de 10. Cada día, cada momento, necesitamos estar cerca de nuestro Señor, con un corazón arrepentido. Esa oveja que se perdió estaba afuera. Y Dios, el Señor, este pastor, no descansó hasta encontrarla. También hay otra parábola allí, la parábola de la moneda perdida. Y dice el versículo 8 del mismo capítulo: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Y si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con empeño hasta hallarla? Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo porque he hallado la dracma que estaba perdida. Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente, hay gozo en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente. De las 10 monedas, dice que una se había perdido.
La reacción de esta mujer fue rápida, comenzó a buscarla, encendió la luz. ¿Y qué es esto? ¿O cuál es esa luz que nosotros debemos encender para encontrar esta moneda perdida dentro de la casa, ¿no? Dice la palabra del Señor, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si hay algo que nos puede ayudar a encontrarnos dentro de la casa, es la palabra de Dios. Ella va a revelar lo que hay en nuestro corazón, ella va a revelar nuestro camino, ella va a revelar la voluntad de Dios. Ella va a revelar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es llamativo que la moneda se haya perdido dentro de la casa. Había comenzado a barrer, a quitar la suciedad, a limpiar, moviendo la basura, tirando lo que no servía. De pronto, siempre que vamos limpiando, nos damos cuenta cuántas cosas acumulamos que no sirven. Y de pronto estaba buscando, no sé, en este caso una moneda, o en su casa habrá pasado que buscaba algo que perdió. Se dio cuenta de tantas cosas que ya había, que no servían y que estaban ocupando lugar, afeando el lugar, ensuciando, y empieza a tirar. Hasta que esta mujer encontró la moneda. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, nos dice algo llamativo. ¿Qué pasa cuando esa luz se enciende? Cuando esa luz en la cual caminamos llega a nuestro ser. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y acá nos muestra, ¿existe la posibilidad que me pierda en casa? Sí existe. Porque cuando no estamos cerca de la luz, nos damos cuenta o pensamos que ya no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque simplemente no nos está alumbrando. Pero cuando estamos siendo alumbrados por la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar algo por lo cual arrepentirnos. Si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre que vamos a encontrar, podemos ir a Él, pedir perdón y Él nos limpia. Encender la luz y limpiar va a hacer que encuentre aquello que está perdido. La luz va a revelar eso escondido. Usted se habrá dado cuenta que cuando usted más se acerca a la luz o que pierde algo, lo primero que hace es buscar una linterna. Buscar de todas maneras, buscar en los rinconcitos más pequeños. Ahora, la comunión, hablando de aquellos que están dentro de la casa, la comunión y la confesión van a limpiar nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Para eso es que también nos reunimos. Para eso es que somos una familia, una iglesia, somos hermanos. La parábola esta habla de algo perdido en la casa. No es algo perdido fuera. ¿Podemos estar perdidos dentro de la casa? Sí. Sí. Y sabe, analizando un poco, mirando el punto de vista, es más difícil encontrarse dentro de la casa que el que está afuera. Es más difícil reconocer que yo necesito algo, que estoy perdido, que estoy mal estando dentro, que el que está afuera. Ahora, la parábola que sigue es la del hijo pródigo, que junta las dos parábolas, aquella parábola de la oveja perdida y aquella parábola de la moneda perdida.
Sabemos perfectamente la parte donde el hijo menor pidió al padre que le dé la parte de la herencia que le correspondía. Salió, fue, malgastó todo. Y estando allá en medio de esa condición, pudo escuchar esa voz del Espíritu Santo que le hablaba. Esa voz que le dijo: si en la casa de tu padre estás mejor, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en medio del lodo? ¿Por qué estás en medio del barro? ¿Por qué estás deseando comer las algarrobas de los cerdos? Cuando en la casa de tu padre hay techo, hay comida, hay abundancia. Y es allí cuando el Espíritu Santo te habla, cuando tú dices: es verdad, si en la casa de mi padre hay lugar. Y es allí donde el Espíritu Santo te dice: voy a volver. ¿Y qué hago? Vuelve. Ya sé, cuando vuelva voy a decirle: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Sé que no lo merezco, sé que no merezco nada. Dame un lugar para comer, dame un techo. Hazme como uno de tus siervos. Ni siquiera pretendo ser tu hijo, ya no lo merezco. Pero todos sabemos que cuando volvió al Padre, el Padre lo abrazó, lo perdonó, hizo fiesta, le dio vestido nuevo, le dio calzado para sus pies, anillo, dándole autoridad, volviéndolo al mismo lugar. Hizo fiesta, mató el becerro gordo, hizo un terrible asado para toda la familia. Y dice el versículo 24: porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse por aquel que estaba perdido y había vuelto. Se reencontró con su padre. Había una gran razón para regocijarse. Como dicen, tirar la casa por la ventana. Pero había un problema muy grave. Hasta ahí iba todo bien. Y el problema estaba en aquel hijo que estaba perdido en la casa. Y no lo sabía. Este hijo mayor estaba perdido, tampoco quiso reconocerlo. Quizás decía: no sé, no me hallo aquí. ¿Cómo puede ser que este que malgastó todo lo reciben de esa forma? ¿Cómo puede ser que él reciba perdón y para mí no hay ni siquiera un cabrito? ¿Sabe? El problema no era los que estaban en casa, el problema no era el que había venido, el problema no era el padre, el problema era el corazón de ese hijo. El problema no era el pastor, el problema no eran los hermanos, el problema era uno mismo. Versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Y este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado para haberle encontrado recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. ¿Por qué se enojó? ¿Qué había en su corazón para enojarse? ¿Por qué enojarse cuando el padre se gozaba? ¡Qué rebelión! ¡Qué orgullo! ¿Qué deseo de que, te fuiste, pagala! Ahora venís a buscar al Señor después de haber hecho todas las cosas. ¿Y si eso es lo que quiere el Padre, que vuelva? Salió el padre y le rogaba que entrase. Allí estaba el corazón del padre: ven, gózate conmigo, vuelve, encuéntrate nuevamente conmigo, encuéntrate con tu hermano, gózate con nosotros. Pero respondiendo le dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo y jamás he
he desobedecido tus mandamientos. Nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con prostituta, has matado el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. En lugar de regocijarse junto con el padre, se enojó. Es fácil reconocer cuando el pecador, aquel que se ha ido, es fácil reconocerlo. El pecado lo embarró, vuelve sucio, maloliente. No puede ni levantar su cabeza. Es fácil reconocerlo. Pero qué difícil es reconocer al que está adentro. Qué difícil es poder examinar ese corazón. Aún el padre decía: pero hijo, tú estabas aquí. Todo es tuyo. ¿De dónde es que salió este enojo? ¿De dónde es que salió todo eso dentro tuyo? Me recuerda a ese fariseo que estaba o que fue al templo a orar. Pero sabe, en realidad él no había ido a orar. En realidad lo que él estaba haciendo fue anunciar todo lo bueno que él era y que otros los puedan oír. Epa, si yo soy tal, yo he venido acá, mira Señor cómo levanto mis manos, mira cómo te canto, mira cómo te sirvo. Epa, ahí estaba ese hijo que estaba adentro, pero orgulloso. Cuando estaba el publicano ese que había reconocido su pecaminosidad, su miseria, y que aún no era digno, pero el pecador salió justificado y el otro no. Me acuerdo de aquella parábola de cuando se acerca el joven rico a Jesús y le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿te sabes? Sí, lo he guardado desde mi juventud, lo sé todo, lo guardo. Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, dáselo al pobre y ven y sígueme. Ay, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué había dentro del corazón? Dice que se fue triste, no dice la palabra que volvió. No dice la palabra que estos fariseos se volvieron al Señor. No dice la parábola del hijo pródigo que este hijo mayor después entró a la fiesta y se gozó. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil reconocer cuando estamos mal! El fariseo se creía justo por mérito propio. Es peligroso. Es peligroso sentirse que lo mereces. Te conduce al orgullo. Y ese orgullo te impide reconocer la necesidad de Dios. La necesidad de buscarle, la necesidad de arrepentirnos, la necesidad de cada día humillar nuestro corazón. Cuando cada día nuestra oración debería ser como la del publicano: ten misericordia de mí. Porque necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Como decía al principio, por su misericordia no hemos sido consumidos. Ayer, antes de ayer, hoy y mañana también. Ha sido su misericordia, no ha sido mi gloria, no ha sido lo que yo pude hacer. Porque aún lo que yo puedo hacer es deficiente delante del Señor. Quizás nos venimos delante de Él cual ese fariseo religioso, que podía conocer toda la Biblia, aún trabajar para el Padre, pero no le conocía al Padre. Y no reconocía su condición. No conocía el corazón del Padre. Podía gozar de lo material, pero no podía gozar de lo espiritual. Dice: todo lo que hay es tuyo. Pero no podía gozar de un cabrito porque no se lo pedía. No tenía comunión con el Padre. No podía ir al Padre. Sus ojos estaban aún para criticar.
Se creía superior. Sus brazos muchas veces se extendían para golpear y no para abrazar. Y no le importaba si veía a un arrepentido. Ese era el corazón de aquel hijo que estaba perdido. ¿Qué nos lleva a esto? La murmuración, la crítica, estaban consumiendo su vida. Dice el Salmo 101, versículo 5, al que solapadamente difama a su prójimo, a ese yo lo silenciaré. No soportaré al de los ojos altanero y de corazón arrogante. El Señor va a callar a esos. Donde sus dedos estaban prestos para señalar. Cuando creemos que por nuestros esfuerzos, por nuestro tiempo en la iglesia, por lo que nosotros hacemos, nos ganamos la gracia de Dios y no la comprendemos. Cuando no comprendemos la misericordia de Dios, no podemos experimentar su amor. No podemos saber cuando Él está contento y cuando Él está triste. No podemos ver a ese Padre como proveedor, donde Él puede proveer todas las cosas. Siempre comparaba a este hijo lo que el padre hacía con el otro, pero no podía ver lo que ya había hecho por él o con él. Y a este le das y a mí no. Y a este lo levantas y a mí no. Y ahora él está en ese lugar y yo no. Y ahora él es el que sirve en cierto lugar y yo no. ¿Cómo no me van a ver a mí? ¿Cómo no se van a dar cuenta que yo soy el mejor? ¿Cómo yo soy el que tengo la capacidad? ¿Y le diste a él? Padre, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Hace tanto que estoy yo acá. Pero nunca se acercaba al Padre con una oración. Durante todo el tiempo que ese hijo estuvo perdido, nunca supo la oración del Padre. Nunca pudo ver el corazón del Padre, que cada día salía a ese camino a esperar a aquel hijo que también se había perdido. Estaba perdido dentro de la casa. Y es necesario que la luz sea encendida para poder sacar, para poder tirar lo que no sirve. Cuando estaba perdido aún dentro de la casa, había perdido hasta la felicidad. Ya no había alabanzas por las misericordias de Dios. Ya no había alabanzas por la grandeza de Dios, sino que cantaba de pronto si sonaba alguna música, como para que no se sientan solos los músicos. Había perdido la fe, no podía orar, no podía clamar por el favor del Padre. Había perdido el gozo de servirle. Venía del campo y ¿qué pasa acá que hay fiesta? Le daba lo mismo entrar o no. El Padre salió a rogarle. Entra, entra, hay gozo porque este perdido ha vuelto. Le daba lo mismo encontrar otra actividad más importante que estar con el Padre. Le daba lo mismo. Y nos olvidamos. Como dice en Colosenses 3, 23 y 24, que todo lo que hagáis, en otra palabra dice de corazón, la que yo tengo aquí dice de buen ánimo, que todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, a Cristo el Señor servís. Que todo lo que hagas, en otro versículo dice, sea de palabra o de hecho, sea para el Señor. No solamente lo que puedas hacer dentro de la casa, sino lo que hagas fuera. Todo lo que hagas aún para los hombres, hacedlo como para el Señor.
Y ahí se va revelando el verdadero Hijo de Dios. Cuando el servir al Señor se me hace pesado, se me hace sin sentido, es cuando estoy perdido. Es cuando he perdido la comunión con el Padre. Es cuando he dejado de ver la necesidad del Padre. Hemos perdido el anhelo de conocerlo cada día más. Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? ¿Cómo me quieres que me presente? ¿Qué quieres, Señor? La mujer, cuando estaba buscando esa moneda, estoy seguro que ella estaba de rodillas buscándola. ¿Sabe? Y no vamos a encontrar lo que hemos perdido con arrogancia. No vamos a encontrarlo con altivez. No vamos a encontrarlo con el corazón erguido, sino humillados. Con un corazón humillado, como dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. La oración, la alabanza, el servicio que Dios ve, que Dios recibe, es aquel que viene a Él con un corazón sencillo, con un corazón humillado, con un corazón alegre, con un corazón sabiendo que todo es para Él, que todo viene de Él, que todo vuelve a Él. Amén. Cuando perdemos el sentido del oído, no escuchamos la voz del pastor, no escuchamos el llamado, despreciamos aún la reprensión, la disciplina, desobedecemos las órdenes, no conocemos el corazón de Dios. ¿Qué le duele? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su voluntad? Buscamos tan poquito a veces, o escuchamos tan poquito su voz, que nos olvidamos. Como dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Buscarle, 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 hasta conocer su voluntad, hasta estar tan cerca de su corazón, que puedes llorar con el que llora, reír con el que ríe, gozarte con el que se goza. Y como dice en San Juan 6, 68 y 69, que respondía Pedro, le respondió Simón Pedro: Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios, ¿a quién iremos? ¿En dónde podríamos descansar? ¿Cuál sería la palabra de vida que podríamos escuchar si solo tú la tienes? Solo en ti, solo pegados a ti la podemos encontrar. Cuando el padre había hecho una fiesta, el propósito quizás principal había sido por aquel hijo que estaba perdido y había vuelto. Armó una mesa. Y esa mesa no solo era para él. Esa mesa había sido para todos los que estaban en casa. Para todos aquellos que le servían, para todos aquellos que amaban al Padre. Y aún estaba invitado a esa mesa aquel que no quería entrar. Y el Padre decía: ven, 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 ven. ¿Cómo podía entrar ese? Tan solamente diciendo: me arrepiento. Hoy reconozco, perdón papá, estaba mal. Estaba mal. Qué lindo que es poder volver a ver a aquel que estaba perdido. Qué lindo, papá, verte nuevamente contento. Qué lindo nuevamente no ver tus lágrimas. Esa mesa también estaba preparada para aquel que estaba perdido en casa.
Solo debía gozarse con el Padre, porque dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dice que había más gozo por aquella oveja que había sido encontrada que por las 99 que ya estaban adentro. Solo el gozo se logra después que has visto las lágrimas del Padre. Así puedes encontrar y descubrir el corazón del Padre. Así es cuando puedes volver a tener comunión con los hermanos. Y cuando alguien quizás te pregunta ¿por qué te gozas? ¿O quién te invitó? Puedes decir, el Padre me invitó. Yo he aceptado su invitación. Yo he reconocido mi falta. Yo sé que no lo merecía, pero Él me dijo, pasa. Y aquí estoy. Aquí estoy en este lugar de fiesta. Aquí estoy en este lugar donde se goza el Padre. Amén. Quería mostrar 3 lugares que el hombre se puede encontrar. 3 lugares donde podemos encontrarnos. Quizás en algún momento estuvimos lejos del Padre, ni sabíamos quién era el Padre. Y un día hemos escuchado su llamado y hemos llegado hacia Él. Perdonó nuestros pecados, salvó nuestras vidas y nos hizo parte de esa familia. O quizás podemos estar tan lejos que no escuchamos su voz, estamos perdidos en medio del lodo, en una provincia lejana, como dice. O quizás podríamos estar perdidos en la casa. Perdidos en la casa donde no nos alegra lo que sucede allí. No nos alegra la fiesta. No nos alegra ver que aquel que estaba perdido había vuelto. No nos alegra ver al Padre alegre. No sé cómo te encuentras hoy. No sé cómo te consideras que te encuentras hoy. Quizás estás dentro de la casa, pero hace tanto que no tienes comunión con Él. Quizás estuviste mucho tiempo fuera. Quizás necesitas volver. Ponte de pie. Y sabes, seguro el Espíritu Santo estuvo hablando a tu corazón. Y dice la Escritura que debemos examinarnos. Yo no puedo examinar tu corazón, gracias a Dios no soy vidente. Pero sí te puedo ayudar a orar. Sí puedo ayudarte a ir al Padre, quizás tomados de la mano y decirle, Señor, te necesitamos. Solamente tú conoces dónde estoy parado, pero vengo a ti arrepentido, vuelvo a ti arrepentido. Señor, estamos hoy delante de ti. Señor, y quizás mi arrogancia, mi vanagloria, quizás, Señor, estuve perdido en la casa y allí en un estante del orgullo me he quedado. O quizás, señores, me he perdido en la casa porque perdí que estaba siendo menospreciado y quizás en medio de la basura allí mezclado, donde tú me quieres levantar, Señor, donde tú quieres limpiar mi vida. Señor Jesús, ruego que hables a cada corazón en este día. Señor, y hoy yo me humillo delante de ti. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por las veces que no he visto tus lágrimas. Te pido perdón por las veces que te he desobedecido. Te pido perdón, Señor, por las veces que he pisoteado la sangre de Jesucristo. Te pido perdón, Señor, por las veces que no he seguido tu palabra ni tu voluntad. Te pido perdón por los días que no te he llamado, que no he acudido a ti. Te pido perdón por las veces que he renegado por lo que me has dado.
Te pido perdón, Señor, porque no he visto tu mano, no he visto tu corazón. Te pido perdón, Señor, porque te he despreciado, porque me he avergonzado de ti. Te pido perdón, Señor, porque pensaba que yo era el importante cuando tú eres el importante. Señor, te doy gracias, gracias, gracias. Gracias porque nos recibes, gracias porque recibes al corazón que se humilla. Gracias, Señor, porque tú haces nueva todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú perdonas a aquel que se acerca a ti. No importa lo que haya hecho. Si viene arrepentido, tú le perdonas. Porque una sola cosa hace falta y es humillarnos delante de ti para recibir ese perdón. Donde tú al altivo miras de lejos, mas al corazón que se humilla, Señor, tú lo recibes. Señor Jesús, y antes de aún compartir esta cena, recordar esa obra tuya en la cruz, recordarte que has pagado el precio que me correspondía a mí, que tu cuerpo fue golpeado, fue lacerado, que tu cuerpo fue maltratado por mí, allí representado en ese pan. Señor, que esa sangre tuya fue vertida allí en la cruz, con esa lanza clavada allí en ese costado, Señor, y esa sangre que limpia mis pecados. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esa obra en la cruz. Señor, sé que yo no soy digno. Señor, sé que no soy digno de aún tomar estos símbolos. Pero, Señor, también quiero reconocer que solo es tu gracia, tu amor que me abraza, que me espera. Son tus brazos que nuevamente me reciben cuando vuelvo a ti arrepentido. Señor Jesús, y gracias. Gracias por cada corazón que hoy has recibido arrepentido. Gracias, Señor, por cada corazón que hoy se ha acercado a ti. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Gracias porque tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, y allí estaba yo. Allí estaba yo, Señor Jesús, perdido en medio de las cosas del mundo, y tú llamaste a mi corazón. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor. Te alabo, te bendigo. Señor, vuelve el gozo de tu salvación. Señor Jesús, tu Espíritu renueve cada una de nuestras fuerzas. Tu Espíritu, Señor, haga volver el gozo en cada uno de los corazones. Y podamos descansar en ti, la única esperanza, la única salida, la única salvación. Te doy gracias, 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 Señor Jesús. Bendito eres tú, bendito eres tú. En tu hermoso nombre. Amén, amén y amén.